Hola, bienvenidos a Booktubers. Es muy inspirador un libro con el que enganchar. Muy pocas personas tienen imaginación para la realidad. Cuando un libro te conmueve, te cambia. Hola, bienvenidos a Booktubers. Ella es periodista especializada en género. Su voz fue llevada y escuchada a muchos países por ser una gran referente del feminismo. Tiene una columna en un portal de noticias, ha pasado por varios canales de televisión y hoy conduce su programa de radio. Empezó a escribir a los 13 años en una revista del centro de estudiantes de su escuela y la retaron por eso. Y a partir de allí no se detuvo, nadie la paró, no dejó de escribir en la búsqueda de la igualdad y los derechos de la mujer. Hoy hace su debut como booktuber Luciana Pecker. Hola Lu, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muchas Bien, gracias. ¿contenta de estar acá finalmente? Muy contenta, sí. Bueno, te viniste con un montón de libros que son los protagonistas de esta historia, de este programa. Y antes de hablar de ellos, que me intriga, porque algunos sabes que no leí, es más, algunos no conozco, ya me vas a contar. Necesito hablar de vos, de cuando eras chiquita, pero a través de ellos, ¿sí? Ellos van a hablar y me van a contar cómo fue tu historia de vida. ¿Te acordás de cuando eras chica? No sé, con quién vivías, si era libros en casa. Era chica, vivía con mis padres. Soy mucho más feliz de grande y soy mucho más feliz, digamos, de madre que de niña, claramente. Mira qué ¿no? bueno. Disfruto mucho más la literatura infantil y la vida de grande, pero claramente sí era una nena a la que le gustaba leer. De mi papá rescato que me regalaba los libros clásicos de aventura de Julio Verne, Sí, especialmente, sí. que hoy tuve también ganas de traerlos. Bueno, El faro del fin del mundo, Un capitán de 15 años, ¿no? Todo un mundo de aventuras en donde no era que me regalaban los trepadamente femenino, y me interesó muy precozmente la política. ¿Te acordás que leías o cómo llegaban estos libros? ¿Estaban en casa y vos los agarrabas? Sí, en la primera infancia lo que más recuerdo son los libros de Julio Verne y de María Isabel Bornemann, Los chicos enamorados. Pero del libro, por ejemplo, a mí me impacta el tema de Hiroshima y una historia de los chicos enamorados. Y una vez me llevaron a una charla con ella y le pregunté, ¿pero por qué escribiste algo tan triste? Que es la pregunta central de por qué escribimos situaciones, ¿no? De denuncia, de violencia que generan angustia. Y ella me contesta porque los chicos tienen que saber. Mi papá me llevaba a un taller literario en el Centro Cultural San Martín, recuerdo mucho, con un cuaderno azul y por supuesto algo de Mini Putita Golosa, que era que íbamos enfrente a una lechería que ya no está lamentablemente, y comíamos después un panqueque con dulce de leche. Y podía ir a muchas librerías, bueno, una emblemática que sigue estando, que era Liberarte, y por ejemplo vi un libro de poesías, y era muy chica, de Jorge Falcone, donde hablaba de las tetas de una mujer. Yo, wow, pero me acuerdo que me gustaba Jorge, es el hermano de Claudia Falcone, la desaparecida. O sea, podía hurgar en un mundo que me interesaba, y leía fanzines también, que fue una forma de lectura de esa época, que estaban en Parque Centenario. Pat Pietrafiesa, que es integrante de las Cumbia Queers, ha hecho un libro de recopilación de los fanzines de esa época, de distintos temas, ¿no? Como de pueblos originarios o del movimiento punk en Argentina, etcétera. Bueno, secundario, centro de estudiantes. Ahí, ¿qué pasaba? ¿Te gustaba lo que en la escuela te daban? ¿Viste que había lecturas obligatorias? ¿Te Sí. gustaba? ¿Algo te quedó de esa época o no? Vos sabés que tengo mucha valoración por lo que me dieron en las clases de literatura, digamos. Yo no fui a escuelas muy exigentes, pero me acuerdo de Rosaura a las 10 de Marco de Nevi. O sea, lo recuerdo con mucho placer, la lectura más escolarizada. Sí, claramente era una época donde en los recreos leíamos a Cortázar y leíamos poesía, ¿no? O sea, donde se suponía que lo interesante de la cultura no estaba en la escolaridad, sino en el patio del recreo, y escribía muchos cuadernos con muchas frases de los libros que me gustaban. ¿Y a qué edad te fuiste a vivir sola, recordás?
A los 22 años. Bien, ¿y ahí qué pasó? ¿Te llevaste libros que ya tenías en casa? ¿Te compraste nuevos? ¿Tenías biblioteca? No, digamos, yo tuve una huida de mi casa. O sea que te fuiste con lo opuesto. Huí. Bolsito. Sí, huí. No pude armar y todavía tengo libros, digamos, en la que fue mi casa que no pude recuperar. Me reconstruí. Vamos Bien, a decirlo así. está bien. Y ahí en adelante, de a poco, fui armando una biblioteca. Todavía no llegué, ¿viste? Cuando una todavía no llegó a destino, todavía no llegué a tener la biblioteca ordenada que a mí me gustaría, pero voy hacia ese lugar. También veo que te gusta la poesía, porque por ahí vi que trajiste libros de poemas. ¿Cómo te llevas con eso? Me encanta la poesía, me encantaría leer más, pero me encanta. Bueno, ¿Te gusta escribir la poesía también? me encanta escribir la poesía. Soy claramente muy setentista, es muy diferente la escritura de las mujeres más grandes que de las jóvenes, que son más irónicas, más rápidas y escriben más corto. Y yo tengo claramente un estilo más barroco, ¿no? Más de antes, pero la poesía me encanta. El año pasado, bueno, leí a una de las autoras que traje acá, que es Camila Sosa Villada, que me encanta, la novia de Sandro. Sí. De hecho, no hay por qué hacerlos competir, pero bueno, está Las Malas. Sí. Y está la novia de Sandro. Yo, por ejemplo, soy más fan de la novia de Sandro. A ver, quiero agarrar algo acá, por ejemplo. Este libro yo no lo leí. Háblame de amores. De un caballero. ¿Es chileno? Es chileno. Lemebel, por supuesto, me pasa también esto, ¿no? Ojalá hubiera podido leerle todo. Bueno, Lemebel es la gran pluma latinoamericana que hay que leer. Y muy barroco, que a mí eso me encanta y me identifico. Te identificás, claro. Completamente. Obvio, tal cual. Siempre veo cualquier cosa y me encanta. Y muy politizado, mostrando cómo también, ¿no? La izquierda fue machista en Chile, pero bueno, toda su valentía aguerrida frente a la dictadura de Pinochet. Bueno, acá hay otro de poemas. Roque, este tampoco es de acá, ¿no? No, bueno, Roque es también mi autor favorito. Es cierto Este es viejito, mira. No, es muy ¿De viejito. cuándo lo tenés? ¿O lo compraste usado? No, lo tengo, eran los libros de mi adolescencia, me lo está marcado Acá está Mafalda. Sí. con una hoja de mafalda y están amarillos, y este es mi poeta favorito, mi poeta y mi poesía favorita. Mira, esta frase es hermosa y él se inspira en una frase de Kate Mills, el sexo es una que en realidad es Kate Miller, está mal puesto en el libro, o sea, de una teórica feminista. El sexo es una categoría política. Y dicen, nadie discute que el sexo es una categoría en el mundo de la pareja. De ahí la ternura y sus ramas salvajes. Nadie discute que el sexo es una categoría familiar. De ahí los hijos, las noches en común y los días divididos. Él buscando el pan en la calle, en las oficinas o en las fábricas. Ella en la retaguardia de los oficios domésticos. En la estrategia y la táctica de la cocina que permitan sobrevivir en la batalla común, siquiera hasta el fin del mes. Nadie discute que el sexo es una categoría económica. Basta mencionar la prostitución, las modas, las secciones de los diarios que solo son para ellos, son solo para él. Donde empiezan los líos es a partir de que una mujer dice que el sexo es una categoría política. Y después tiene una frase que dice, porque cuando una mujer dice que el sexo es una categoría política, puede comenzar a dejar de ser mujer en sí para convertirse en mujer para sí, constituir a la mujer en mujer a partir de su humanidad y no de su sexo, saber que el desodorante mágico con sabor a limón y jabón que acaricia voluptuosamente su piel son fabricados por la misma empresa que fabrica el napalm, saber que las labores propias del hogar son las labores propias de la clase social a la que pertenece ese hogar, que la diferencia de sexos brilla mucho más en la profunda noche amorosa cuando se conocen todos esos secretos que nos mantenían enmascarados y ajenos. Bueno, ya mirá cómo te nutrías. Es re vos. O sea, yo si leo esto, lo leo acá. O sea, no pienso que es de él, es tuyo. Vamos bueno, con sacrificios humanos, a ver. María Fernanda Ampuero, que es esta, me encanta. Mira, si me querés preguntar cómo la conocí, ahí te lo voy a confesar. A ver. ¿Cómo fue? Estaba sexteando con alguien que era... Y me dije, y yo le explicaba un poco lo que me pasaba, que era cómo los varones se vengan de una porque una escribe de sexo. Y él me decía, no te entiendo. Y me dijo, leí un texto que me explicó lo que te pasa a vos. Y había leído un texto feroz porque es mucho más... es más heavy. Fernanda es más cruenta. Es mucho... Yo soy un poco más poética, más naif. Fernanda Ella va más al hueso. va con te clava el cuchillo en el medio de la panza y te destripa.
Pero un texto de María Fernanda Ampuero que describía lo mismo que me pasaba a mí, lo mismo que yo contaba con otras palabras. Así que ese fue el link. Y la verdad que es una escritora alucinante, es María Fernanda Ampuero. O sea que lo conociste por un caballero. Lo conocí por un hombre, pero además como diciéndome, a esta le pasó lo mismo que a vos. Ella hace literatura y lo cuenta. ¿Pero son casos reales lo que está narrando? ¿O no sabemos? No sabemos, digamos. O sea, son casos que seguramente conoció y ella reconstruye. Ficcionaliza la situación de una manera muy cruda. Es como un... Y ahí sí creo que lo que hay es una diferencia muy grande con los íconos de los 70, ¿no? Incluso con los que me gustan a mí. Hay algunos que no me gustan y que yo disputo directamente, como Neruda, ¿no? Al que disputo. Sí. Me gusta cuando calla o estás como ausente, ¿qué te pasa? Sí. No eran los revolucionarios, pero nos querían calladitas. Con Neruda me peleo, con Roque, viste que soy, como que había flojo. Sí, más amable. Sí. Soy amable y reconozco y reconozco y además tomo gran parte de esa herencia. Y ahí debajo de Camila hay un libro muy lindo, ¿no? Gabriela, que es peruana. A vos te gusta mucho, ¿sí? La has nombrado muchas veces. Dicen de mí, parece, ¿cómo es? Tita, se dice de mí. Sí, totalmente. Contanos de este libro, a ver. En este libro ella, que es absolutamente autorreferencial, hace entrevistas a personas de su vida sobre ella, sí. ¿no? Entonces, ¿qué opinan de ella? Sí, es tremendo. Bueno, es una valentía feroz y a mí en lo personal, o sea, yo no creo en la autoayuda, pero sí creo en la idea de que hay mujeres que nos puedan espejar y ayudar. Y la verdad es que creo que el periodismo autorreferencial de Gabriela es todo lo contrario. Abre la posibilidad de espejarnos mejores y de su atrevimiento. A mis invitados, invitadas, les pido que me lean algo de ustedes, ¿sí? Así que, no sé, elegí el libro que quieras. Me imagino que vas a ir, bueno, por el último, Sextéame, y léeme lo que tengas. Me interesa rescatar la parte de la fragilidad. Ok. La fragilidad es una categoría personal y política. Mirá la herencia de Roque Dalton y esa frase. Que debe ser tenida en cuenta. No sirven 1000 teorías nuevas para el amor si son insostenibles con el cuerpo, con el cuero, con lo que aguanta la propia existencia. Por eso la historia no puede justificar cualquier error o decisión, como los violentos que justifican su violencia en el padre que les pegaba, sino interpelar sobre las decisiones, proponer cambios y asumir compromisos para ir adelante. Construir un amor nuevo es también asumir que las viejas heridas no pueden quedarse afuera y que la fragilidad, tan indefendible como singular, es una carta que tiene que estar en el reparto del juego de un truco que quiera más allá del ancho y de la espada. La idea de pensar en un amor con cuidados tiene en cuenta la fragilidad como una variable que no se puede disimular, así como no se puede disimular la pobreza si se quieren hacer políticas de Estado para generar igualdad de posibilidades. Las personas estamos llenas de fragilidades que dependen de muchas variables, además de las económicas, que por supuesto refuerzan esa fragilidad. También se trata de vulnerabilidades subjetivas que tienen que ver con nuestras historias familiares, dolores y pérdidas. Y en este punto, el amor y la religión se parecen. La fe y el amor son una necesidad humana para superar la enfermedad, el miedo, la muerte y no sentirse solo frente al dolor de la existencia o la alegría de los nacimientos. La diferencia está en si la religión y el amor son usados como un instrumento de dominación, como sucede hasta ahora en la historia de las mujeres, gays, trans, lesbianas y no binarias con la mayoría de las instituciones que monopolizan las religiones centrales, o si la fe se acepta como un camino de decisión, necesidad y deseo, que no tiene que arrodillarnos frente a nuestras ideas, ni quitarnos derechos, sino aceptar la debilidad que conlleva la existencia. El problema no es la fe, sino su peaje político para subyugar derechos a partir de la fragilidad humana. Con la necesidad de amor pasa lo mismo que con la fe. Termina siendo una trampa. Hay una fragilidad que genera deseos de amor y que no hay feminismo antimandatos que aplaque, aunque genere culpa no ser la superwoman que no puede prescindir de la mirada y la caricia del otro o de la otra. Pero el problema no es la fe ni la fragilidad, sino la manipulación de quien detenta el poder. No hay modelos ideales, pero hay que bancar la fragilidad para construir moldes posibles y no castillos de arena a los que se lleve el mar sin que nos quede nada.
voy a leer algo yo, que no te voy a decir de dónde es, pero obviamente lo vas a adivinar, ¿sí? Y te lo leo, adivinás y charlamos un poquito de este texto. Tomás miraba por encima de la diagonal, la revuelta de mujeres, pintadas, cantos y banderas, al gimnasio. Con los oficinistas impolutos, corriendo hacia la nada con la ñata contra el vidrio, pero sin conmoverse, sin participar, sin escuchar, empujados hacia una carrera sin llegada, pero sin stop. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué no bajan?, increpó Tomás. Las mujeres estaban en marcha y los hombres en loop en su cinta. Los varones sin mirar, sin bajar, sin poder escuchar, sin animarse a correrse al protagonismo, ni a desafiar su camino. Y Tomás, desde abajo, pidiendo que bajen, que se conmuevan, que lo escuchen, que lo miren, y también que le den otros caminos como varón. Cada vez que escucho la banalidad de afirmar que el feminismo es una guerra a los varones, pienso en Tomás y en Gaby, que para los partidos de fútbol donde no dejan jugar a las pibas, y en Nicanor, que su padre, excombatiente de Malvinas, mató a su mamá librada, y en Sebastián, que me contó en González Catán que la justicia era machista y que él tuvo que poner el pecho para sacar de su casa a su papá cuando le pegaba. Y en Hugo, que en una charla de colegio, contó cómo le dolía que el dueño del departamento que alquilaban violó a su mamá. Y en Luis, que cayó durante años que a su mamá la mató su expareja cuando llegaron de recibir su título de locutor. Y en Pepe, que lo persiguen en el barrio al grito de puto y lo prepotean en su casa para burlarlo en calzoncillos. Me dan ganas de llorar. Bueno, ya sabes de dónde es esto, ¿no? ¿De dónde es? Tomás es un pibe que fue arrancado de la casa de su mamá durante el primer paro de mujeres, que fue el 19 de octubre del 2016. A Tomás su mamá lo logra recuperar y yo me lo encuentro en la plaza en medio de la lluvia. Y Tomás me abraza y para mí fue la reafirmación de que yo hacía bien. Pero además todos los varones que te dicen que vos querés separar a los hijos de los padres y que estás en contra de los varones, no lo escuchan a Tomás. Exacto. Porque básicamente, más allá de que las situaciones se han masificado y tienen siempre matices, los varones también pierden con el machismo. Y nunca los varones protegen a los varones más pibes, que yo sí defiendo, ¿no? Mi feminismo es por los pibes y claramente por pibes como Tomás. Y Tomás me abraza, para mí fue la reivindicación de luché todos estos años y era esto. Cosas, o sea, sí. Mientras Tomás estaba separado de su mamá, con Tomás seguían cometiendo abusos. Y yo creo que los varones cuando te dicen ¿qué tendríamos que hacer en el feminismo? Bueno, lo que siempre digo es que lean, que escuchen, pero además tendrían que escuchar a sus propios pibes, cosa que no hacen. Del programa donde yo no pregunto más, sino que preguntan en redes. Hay preguntas. Yo te voy a hacer un libro que te haya partido la cabeza, o sea, partido la cabeza, no que te guste el último año. Interpreto que en todo este año en pandemia. ¿Tenés alguno? Sí, bueno, por eso, un montón, digamos, leí mucho más en pandemia, la verdad es que puedo volver a leer. Me gustaron mucho, pero me llegó mucho al corazón el libro de poesías de Camila, La idea del amor, esta idea de que se jueguen por el amor, y el libro de Margarita García Roballo. Bueno, ahora sí llega el momento más esperado. Vamos a bajar a la librería, vamos a hacer una caminata por ahí entre los libros y vas a elegir libros que vos tengas ganas de recomendar y hacemos tu debut como youtuber. Abrumador, te aviso. Qué momento, Es ¿no? un momento difícil, pero bueno. Lu, llega un momento que no está bueno, no es deseado por ninguno de los invitados ni las invitadas, pero lo tengo que hacer. Imaginamos un apocalipsis literario, ¿sí? No un fin. Estamos bastante en un apocalipsis, así que... Sí, pero de los libros, algo que no quisiéramos que pase, desaparecen todos, o por una inundación, se incendiaron, desaparecen. Hay que salvar uno. Ese uno inicia un caminito literario nuevo, ¿sí?
A ver, yo ya te lo había dicho como para que vayas pensando y no agarrarte así de golpe. ¿Lo pensaste? Las venas abiertas de América Latina, porque creo que explica la desigualdad, porque explica el colonialismo, porque explica el racismo, porque explica el machismo. Creo que hay que reescribirlo, adaptarlo, creo que tenemos que entrar las mujeres en esa escritura. Pero este libro está en la edición de siglo XXI de 50 aniversario, y porque es también lo que quiero seguir escribiendo, ¿no? Y creo, como te decía, que es una escritura que tiene que retomarse, ¿no? Dejar de mirar tal vez tantos posteos y volver a entender la historia entera, ¿no? Entonces creo que es un modelo que nos explica lo que pasó y es un modelo de lo que hay que hacer, ¿no? Es volver a entendernos latinoamericanos, ¿viste? No es a ver cuántas vacunas solamente manoteamos, sino por qué sea esta desigualdad entre que los países ricos son más vacunados y los países pobres somos menos vacunados. Ahí es donde creo que hay que ir a combatir esa desigualdad, a leerla, a contarla para poder cambiarla. Y también es la literatura que para mí lo hace la literatura política en los 70 y lo hacemos del feminismo en el siglo XXI, que es la literatura en donde lo que denunciamos no queremos que sea una foto solamente, sino que lo contamos para cambiarlo, y además lo hemos transformado tanto. Pero tomo como base Las venas abiertas de América Latina. Bien, salvamos a Galeano entonces, queda el solito. Mi debut como booktuber, te voy a recomendar estos libros. Julián Gorodilla, la editorial Marea. Claudia vuelve. Es historia argentina, la historia de las revistas femeninas, algunas andanzas, lo que costaba escribir, muchas fichus bien diseñado y dibujitos de moda. ¿Qué más queremos para pasar la pandemia? Esto no te gusta, peor es lo que está pasando. Cambiar o morir. Para mí no solo es un libro, sino que es una bandera política, el lugar donde nos tenemos que plantar para entender que la pandemia no es una excepción, sino la consecuencia de la degradación del planeta, y que no queda otra, es cambiar o cambiar, y acá Noam Chomsky te lo explica. Gordo el que lee es un libro de muchas poetas y poetas que no conoces sobre la diversidad corporal. Fue escrito en las noches de fervor de Brandon, algo que extrañamos, y para mí, para resistir en pandemia, hay que leernos entre nosotros y también aguantar los cuerpos que somos y no solo andar mirando los cuerpos que deseamos ser. Así que lecturas urgentes sobre disidencia corporal y sexual. Belén López Peiró, Donde no hago pie, es de Lumen, está bellamente editado, está muy bien escrito, de manera además muy moderna, textos muy cortos. Es una situación dolorosa, cómo se denuncia un abuso sexual, pero no te vas a quedar mal. ¿Por qué? Porque la literatura es un remedio. Cuando tuve que ayudar a algunas víctimas de violencia sexual, como Telma Fardín, a ver qué hacíamos, lo primero que le recomendé son libros, porque en este caso sí creo que los libros nos sanan y nos ayudan a cambiar. Por eso te lo recomiendo. Y Coger y comer sin culpa. Si estás en pareja, hace un poquito de bancala y coman rico. Si no estás en pareja, cómprate un Satisfyer y este libro, Coger y comer sin culpa, El placer es feminista, de María del Mar Ramón, que es una historia de una piba en Colombia, de cómo era su debut sexual, de cómo las tías le decían si estaba gordito o si no estaba gordita, pero por sobre todo la apropiación del porno, de la masturbación, del goce sexual, magistralmente escrito por una genia que es María del Mar Ramón. Y en Booktuber para niños, niñas y niñas, un clásico. Se lo imaginó todo, no la pandemia, pero para imaginar y viajar en medio de una cuarentena recrudecida por la segunda ola de coronavirus, yo les recomiendo Julio Verne. En este caso es La vuelta al mundo en 80 días. Qué mejor después de tantos días de estar guardados que leer. Puede ser leer en familia, que lean en voz alta, que compartan un rato de lectura cada cual silenciosa, volver a leer de noche y no acostarnos con el celular. De la forma que quieran, pero está bueno volver a leer mientras nos quedamos un poco en casa. Y como siempre quiero más, voy con una chapa, porque
este fue uno de los libros que me acompañó en la crianza. Fui muy feliz como madre de niños pequeños leyendo, y Federico no presta, igual que mi más favorito, que es Federico y el mar, de Graciela Montes, me ayudaron a criar, a enseñar, y para mí en momentos que también la atención familiar se puede hacer más difícil por la convivencia reforzada, los libros son un genial aliado para criar con un poco de paciencia y hasta cambiar el tono de voz después de estar tan abrumadas. Así que, Federico, se lo recomiendo. Bueno, qué buen debut el tuyo, maravilloso. Te voy a dar un premio por eso, una vez. Muchas un obsequio, regalito, diseñado según tus gustos. Qué bueno, muchas gracias. ¿Qué se pasa? ¡Ay! La Gaby. ¿Viste? ¡Qué hermosa! A ver. Tiene una frase. Amo la realidad que desenmascaramos en cada uno de nuestros actos. Ay, me encanta. Gabriela Wiener, que se la súper recomiendo. Que hoy charlamos un montón Se dice de ella. mí, pero para mí, la escritora. Bueno, esta remerita la hacen Literaria Remeras. La hicieron esta para vos. A mí me hacen encanta. otras muy lindas, ¿viste? Qué hermosa que está esa de gusto. Una mujer libre, justo lo contrario a una mujer fácil. Simone de Beauvoir. Bien. Bueno, me alegro que te guste. Me encanta. Ahora me la pongo. Hermosa. Ahí está, con Gaby en el corazón. Divina. Bueno, y con Gaby te tengo que pedir algo más, ¿puedo? Sí. ¿Me filmás? Obvio. El libro. Amo firmar libros. Para mí es un qué género en sí bueno. mismo. Extraño mucho ¿Verdad que no te las quiero? ferias del libro. Ay, sí, ¿viste? Qué triste eso. Qué hermoso. A ver, préstame. Ojo que apoyo por el gris que no ensombrece, sino que planta las uñas para que los hijos y los niños que te conmueven aprendan a leer y a leernos para crecer. Lu. Hermoso. No te puedo dar un beso, no te puedo abrazar, no puedo nada. No podemos nada, No, fue un pero bueno. bonito. Pune. Muchas gracias. Gracias. Gracias por haber venido, por la onda, por todo. Muy lindo estuvo, gracias. Muchas gracias. No, a vos.